Gracias, señores. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. What drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe? Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Thank you for singing that special for us. Apocalipsis capítulo 15, estamos esta noche, vamos allá y vamos a entrar en nuestro mensaje y dejar que el Señor obre en nosotros. Y estamos estudiando este libro versículo por versículo, estamos llegando al final de estos eventos que va a pasar en los últimos días. Y aquí en capítulo 15, donde empezamos la semana pasada, versículo 1 a versículo 4, vamos a continuar con este pensamiento de esta visión de Juan. Aquí en capítulo 15, versículo 5 a versículo 8, y vamos a mirar estos últimos versículos. Este es el capítulo más pequeño que encontramos en este libro de Apocalipsis, que es capítulo 15. Vamos a leer, se puede mantener sentado, vamos a leer versículo 5 hasta versículo 8, aquí en capítulo 15. Después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Dice ahí en capítulo 15, versículo 5, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Señor, ahora que vamos a entrar en nuestro estudio esta noche, te pido tu bendición sobre estos versículos, que podemos aprender, que podemos disfrutar y Señor, entendiendo estos eventos que vemos aquí en este capítulo, este libro, que sea de gran bendición para nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en capítulo 15, la semana pasada estábamos en versículo 1 al versículo 4. Recuerda que capítulo 15 es la preparación celestial para la última ira de Dios. En capítulo 16 vamos a estar viendo esta última ira de Dios, que son las copas que se van a abrir, y en las copas tiene la ira del Señor que se va a derramar a esta tierra. Y este es uno de los últimos.
más el número 7 que vemos desde el principio, las 7 iglesias, los 7 sellos, los 7 trompetas, 7 copas. Ese número lo vemos constantemente en este libro de Apocalipsis. Y después que vemos estas copas, lo importante de entender que esta es el último evento antes que Jesús va a venir a esta tierra, estas copas. Cuando terminen estas 7 copas, que es la ira de Dios, pues nosotros entramos, realmente Jesús viene con los santos en los cielos, la iglesia, estamos en el monte de Olivos y ahí Dios hace esta guerra de Armagedón, donde batalla con los enemigos de Jesús y los enemigos de la nación de Israel. Y cuando termina esta batalla, pues ahora Jesús reina en esta tierra como Señor de señores y Rey de reyes por 1000 años. Quiero regresar hacia atrás un poco a ver el contexto de capítulo 15. En versículo 1 a versículo 4, de hablamos la semana pasada, vimos 3 cosas en preparación para este evento. El capítulo 15, quiero que entienda, es la preparación para capítulo 16. Y allá en los cielos, vimos número 1, una visión. Esta visión fue una señal que Juan, el apóstol Juan vio en Patmos. Él dijo que esta señal es algo grande y admirable. Vio los 7 que tenían los 7 plagas. Las plagas, recuerda que es las copas que vamos a ver en capítulo 16. Y aún una palabra interesante, dice 7 plagas postreras. Está hablando, nos guía a nosotros al final, a lo último, y realmente estas copas son lo último que pasa en este mensaje o este evento. Las plagas o copas tenían la ira de Dios, que la última ira de Dios a esta tierra, después de los sellos y trompetas. Número 2, vimos la multitud. Allá en los cielos Juan vio el mar de vidrio mezclado con fuego. Fuego significa juicio. Vimos en capítulo 4 este mismo lugar donde Juan vio el trono y de frente del trono había este mar de vidrio. Ahora vemos otra vez el trono de Dios, pero esta vez cuando Juan ve el vidrio, ve fuego con ella. Nos deja saber que viene con el juicio de Dios que va a pasar en las copas. Después esta multitud estaban en los cielos, los santos de la tribulación, los que estaban en la tribulación, que vinieron a Cristo como Salvador. Ellos ahora están en los cielos y están en este lugar preparando para cantar al Señor. Ellos tuvieron victoria sobre el anticristo y su número aquí en la tierra. No recibieron la marca de la bestia. Ellos dieron su vida para el Señor, murieron para su causa y ahora están en los cielos preparando para cantar al Señor. Recuerda en capítulo 4, los 24 ancianos, que es la iglesia, también cantaba en el frente del trono de Dios. Y ahora vemos estos santos en la tribulación. Dice que estaban con las arpas de Dios. Cada vez que nosotros vemos arpas, significa que vienen cánticos. Y pues vemos que ellos estaban preparando. Número 3, vimos la canción. Y ellos cantaban dando gloria a Dios. Dice que estas canciones, los últimos 2 versículos, 3 y 4, la canción era grande y maravilloso de sus obras. Después nosotros hablamos de una asignación para nosotros, a ver si nosotros podemos escribir un cántico. Hay una persona aquí que escribió algo para este cántico. Edwin escribió y lo tengo en mi teléfono está grabando allá. Edwin, si me oye, ven para que cante este corito. No, escribió algo, me lo mandó, pero no lo tengo conmigo. Hay otra persona que escribió algo, ¿no? Ok, wow, no están obedientes a sus maestros. Muy bien, son malos estudiantes. Le voy a dar ¿cómo se llama? Un detention después del servicio. Ahora yo voy a predicar otra hora por diciendo eso. Anyway, eso solamente fue si quería escribir algo, una canción, y pues
le dije que puede venir preparado. Si nadie está preparado, pues está bien. Seguimos. Ok. Esta noche como título es la ira de Dios. Vamos a enfocarnos en estos últimos copas, este último evento que tiene que ver con la ira de Dios. Y vamos a estar hablando sobre eso en estos versículos. Voy a estar hablando un poquito sobre la diferencia entre la ira de Dios y la ira de nosotros. Y tú sabes que el mundo que estamos viviendo ahora, nosotros vemos mucho la ira. Tú puedes prender la televisión y ver las noticias y ver todo lo que está pasando, y vemos la ira en medio del mundo que estamos viviendo. Vemos la ira en el gobierno. Ahora hay las elecciones, no solamente en Puerto Rico, pero las elecciones en los Estados Unidos, y muchas veces vienen batallas entre los dos. Y aún viene ira y uno empieza a atacar a otros. Ira entre ellos mismos. Y aún tenemos aquí en Puerto Rico, como pasa en muchos lugares, hay ira en las calles. Hay muchos tiempos de tiroteos. La semana pasada, como a las 12:30 de la mañana, 2 días corrida, había tiroteo a donde nosotros estábamos o vivimos, allá, me imagino que viene de Yagüez, por ahí. Después de uno que era 12:30, como 5 minutos, helicóptero salió y estaba buscando quizás la persona que estaba haciendo cosas por ahí, pero es algo que ya estamos acostumbrados a veces. Pero hay ira en las calles, y cuando hay ira, no como los días pasados que se pelean en grupos y se hacía un círculo y los dos se peleaban. Ahora, cuando hay ira, rápidamente quieren sacar la pistola y hacer muchas maldades en ese sentido. Y hay ira también en los hogares. Escuche bien, iglesia, hay ira en los hogares también. Hay ira entre matrimonio, hay ira entre los familiares que están en la familia. Hay ira en las naciones, vemos eso en la noticia ahora con Israel. Y es algo diferente que la ira de Dios que vemos en la Biblia. La ira de Dios es una doctrina que no se predica mucho. Nadie quiere predicar sobre la ira de Dios porque piensa que es algo negativo. No podemos hablar de la ira de Dios porque después estamos juzgando a otros. No podemos predicar sobre el pecado, donde viene la ira de Dios sobre el pecado. Y no podemos pedir perdón cuando hablamos de la ira de Dios. En iglesia no podemos pedir perdón cuando estamos predicando. Yo no puedo predicar y decir, hey, perdona por lo fuerte que es la Biblia, o perdona lo que voy a decir, pero la verdad es que Dios odia el pecado. La verdad es que hay ira de Dios sobre las cosas que no son santos, el pecado que se comete en la tierra. La Biblia habla más de la ira de Dios que el amor. La Biblia habla más del infierno cuando Jesús estaba predicando, más del cielo, que vemos en la Biblia la ira de Dios, pero es algo diferente que nosotros pensamos. ¿Qué significa la ira de Dios? Antes que nosotros veamos estas copas, es importante que nosotros entendemos la ira de Dios. Porque te va a ayudar en capítulo 16, en las copas, ver esta ira y por qué Dios tiene que derramar la ira de Dios en estas copas. La ira de Dios es un atributo de Dios. Rápido pensamos en la ira no controlada. Cuando vemos la persona tiene ira y es algo que no pueden controlar, y por eso viene el enojo, las peleas. Pero la ira de Dios es algo controlado. Eso pues los humanos pues algo diferente. No es la misma ira de Dios. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La ira de Dios es su santo odio hacia todo lo que no es santo. Obviamente el pecado no es santo y Dios odia el pecado, y Dios da ira sobre ellos que están contra de Él. Vemos eso mucho en el Antiguo Testamento con la nación de Israel. La ira de Dios es controlada y no tiene amargura.
Una grande diferencia entre la ira de nosotros y la ira de Dios. Ahora, Salmos capítulo 103, versículo 8, dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para ira y grande en su misericordia. La ira es la respuesta natural de Dios al pecado de este mundo. Siempre vemos la ira de Dios con el pecado, porque es algo que Dios odia. Dios no puede cerrar los ojos al pecado. La ira de Dios va a venir sobre ellos que están en pecado. Aún si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la verdad. Ahí vemos otra vez, vemos la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad, contra todo pecado que está en este mundo. Y cuando los humanos son rebeldes, pues Dios responde con su ira. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y la desobediencia. Pero escuche bien, iglesia, la bendición es que hay esperanza sobre la ira de Dios. Una palabra que vemos en cuanto a esta esperanza es la palabra propiciación, que vemos 6 veces en el Nuevo Testamento, que describe lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Aún Jesús dejó la ira, el odio del pecado, y nos da a nosotros un regalo. Ese regalo es vida eterna. En vez de Dios darnos a nosotros la ira, pues Él nos dio un regalo, y si tú vienes a Él como su único Salvador, Él quita la ira de nosotros y nos da a nosotros un regalo, nos da salvación, nos da vida eterna. Ahora, Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, hablando sobre esto, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por lo alto en su paciencia los pecados pasados. Vemos ahí esta propiciación, lo que Jesús hizo por nosotros. También en 1 Juan capítulo 2, versículo 2, dice: y Él es la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por nosotros, sino también por los todos del mundo. Esto es lo que está ofreciendo este sacrificio, la propiciación, es para ti y también para todo el mundo. Rápidamente, déjame darte 3 verdades sobre la propiciación. Número 1, porque Jesús murió, la justificación de Dios ahora está satisfecha. Número 2, porque Jesús murió, la ira de Dios ahora ha sido rechazada. El precio del pecado ya está pagado. Y número 3, porque Jesús murió, la misericordia de Dios ahora está disponible gratuitamente para cualquiera que la desea. Esto es la ira de Dios en cuanto al pecado, pero nosotros no tenemos que tener la ira, porque Dios ofrece a nosotros vida eterna, hace ese cambio. En vez de ira es vida eterna. Pero por el pecado de este mundo, la ira viene sobre esta tierra en este evento. Ahora vamos a regresar a nuestro texto ahí, Apocalipsis capítulo 15. Quiero ver 2 cosas importantes en estos versículos. Algo fácil. Número 1, fue abierto el templo. Y número 2, fue cerrado el templo. Vamos a empezar ahí en versículo 5. Número 1, fue abierto el templo.
La primera parte de capítulo 15, versículo 5 dice así: después de estas cosas miré. Ok, escuche bien. Tenemos que entender esta parte porque ¿qué significa estas cosas? Obviamente está hablando sobre contexto. Y si vemos en versículo 1 al versículo 4, estas cosas se refiere a estos santos que estaban delante del trono de Dios, que estaban con sus arpas, que estaban cantando. So dice, después de estas cosas yo miré. Recuerda que cuando el apóstol Juan siempre dice miré, significa que está entrando en otra visión. So ahora el apóstol Juan está compartiendo algo que está viendo. Después que él vio los santos cantando con arpas en ese lugar delante del trono, ahora dice miré. ¿Okay? ¿Qué vio? Versículo 15. Y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo de testimonio. Vemos en la palabra utilizada templo y tabernáculo, que realmente es el mismo lugar. En el Antiguo Testamento fue conocido como el tabernáculo. Moisés la construyeron, tenían las medidas y el tabernáculo es algo que se mueve, lo movía de un lugar a otro. Después en el Nuevo Testamento vemos la palabra templo, cuando se refiere al templo del cielo. Quiero que sepan que hay un templo en los cielos y esas medidas que Dios dio sobre el tabernáculo fue un ejemplo de algo que ya está en el cielo. Es las medidas que se dieron para el templo que se dio a David y Salomón la construyó. Esas medidas fue una parte pequeña de algo que ya estaba en los cielos. Y cuando él habla aquí, fue abierto en el cielo. Sabemos el lugar. Sabemos que este templo está en el cielo. No está hablando de un templo aquí en la tierra porque dice abierto en el cielo. Templo de tabernáculo. Dios estaba preparando algo aquí para nosotros y el tiempo o el templo en el cielo es donde vienen estas copas. Juan está diciendo que abrió el templo de los cielos. Es importante conocerlo porque de ese mismo lugar del templo, a frente donde está Dios, pues ahí vienen estos 7 ángeles que va a tener las 7 copas. Por eso es importante que Juan menciona que miré, él vio, para que tú y yo podamos tener esta visión, para que tú y yo podamos mirar. De ahí salieron estos 7 ángeles. Ahora, interesante porque en versículo 15 dice el templo de testimonio. Quiero que vean algo especial. ¿Tiene algo? 5 minutos. ¿5 qué? Oh, el versículo 5, sí, ya. Es verdad, el capítulo 15, versículo 5. Gracias, está paying attention, very good. Dice templo del testimonio. Lo tengo más, que tengo 15 aquí, ¿verdad? A veces no voy a confesar nada. Templo del testimonio. Ese es el lugar santísimo. ¿Okay? En el tabernáculo, en el templo, fue un lugar donde habitaba la presencia de Dios en Israel. Fue donde se encontraba el arca del pacto. Fue el lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar y solo podía entrar una vez al año. ¿Pero qué significa testimonio? ¿Verdad? Sabemos que se abrió el templo, vemos que este lugar especial, el templo de testimonio, pero quiero que vea esta palabra testimonio. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 32, versículo 15, para que tú veas por qué él menciona el templo del tabernáculo, que es lo mismo del testimonio. Éxodo capítulo 32, versículo 15. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. De ahí vemos testimonio, ¿verdad? Está diciendo el templo, el tabernáculo del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados
de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas de los 10 mandamientos se llaman las tablas de testimonio. Son este lugar donde está abierto, este lugar específico, también estaba estas tablas de testimonio. Y está compartiendo estas palabras, el templo, el tabernáculo de testimonio, para que nosotros entendamos qué lugar específico vienen estos 7 ángeles allá en los cielos. Estas fueron las tablas que fueron guardadas en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, pero sabemos que Juan está hablando del templo en el cielo. Y muchas veces lo que se hace en la tierra también lo hace en los cielos. Y hay un templo en la tierra y hay un templo en los cielos. Y el libro de Éxodo, Dios le dio a Moisés estas medidas, como hablamos, y de tabernáculo. Aún si vaya a Hebreos, punta este versículo, en Hebreos capítulo 8, versículo 5, nos habla sobre estas medidas. Dice, los cuales sirven a los que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira a todas las cosas conforme, y dice así, al modelo que se ha mostrado en el monte. Ese modelo que está dando es el modelo del templo en el cielo, y le dio estas medidas. Vamos a regresar al versículo 6. Capítulo 15, versículo 6. Dice, y del templo, ¿verdad? Ahora que sabemos el templo está en los cielos, sabemos el lugar donde estamos, donde va a salir, y dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estos ángeles vemos que salieron directamente del templo celestial. Estos ángeles salían de la presencia de Dios, ¿verdad? Un lugar específico que está en el templo es donde está la presencia de Dios. Dios le está dirigiendo a ellos a hacer estas cosas. Los ángeles traen el juicio de Dios. Ellos no actúan en su propia voluntad. Ellos actúan según lo que Dios le manda hacer, y Dios le está mandando a ellos a la tierra a derramar la ira de Dios. En capítulo 16, cada ángel va a derramar su copa sobre esta tierra. Es interesante que en la Biblia Dios utiliza a los ángeles para muchas cosas. Te voy a dar algunos ejemplos para que tú veas cómo los ángeles estaban involucrados en las cosas del Señor. Ellos fueron parte de la creación. En Job capítulo 38. Ellos trajeron el juicio de Dios. Génesis 19, la Sodoma y Gomorra. Hechos capítulo 12. Ellos acompañaron con la ley. Gálatas capítulo 3. Ellos anunciaron el nacimiento de Juan y Cristo. Lucas capítulo 1. Ellos dieron fuerza a Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4. Ellos anunciaron la resurrección. Mateo capítulo 28. Ellos observaron la ascensión de Jesús en Hechos capítulo 1. Ellos trajeron los mensajes en Lucas capítulo 1. Ellos estaban involucrados en las cosas de Dios, y ahora estos ángeles están ayudando, como también en la Biblia lo vemos, para dar juicio a esta tierra. Mira versículo 6. Sabemos que tenemos 7 ángeles, tenían las 7 plagas. Ahora mira lo que estaba el vestimento de ellos. Vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Tú sabes que esta no es la primera vez que nosotros vemos este vestido. Es un recuerdo del juicio de Dios. El color limpio, resplandeciente, es puro y también justo. Tiene significado estos, el color blanco y la brilleza de este vestido. Ahora sí, si regresamos a capítulo 1, no tiene que ir ahí, donde Juan estaba
viendo en la visión a Jesucristo, y vemos que él tenía, Jesús, esta misma ropa. Capítulo 1, versículo 13. Dice, y en el medio de los 7 candelarios, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estos ángeles con este vestido están dejándonos saber que están conectados con Jesús. La pureza y el propósito es igual que la pureza y el propósito, capítulo 1, cuando Juan vio a Jesús. Vamos a versículo 7. Está conmigo ahí en esta visión, ¿verdad? Ahora dice, y uno de los 4 seres vivientes. Si vamos atrás, capítulo 4, ven quién fueron esos seres vivientes que estaban al frente del trono de Dios. Ahora, Juan dice que vio uno de ellos. Dice, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Ahora, estas copas son platos, ¿verdad? O planos de oro. Hay diferentes fotos que algunos que son platos que van hondo, ¿verdad? Hay algunos que es un plato que tiene un boquete pequeño. Como quiera, es algo que una copa que esos ángeles dieron a estos que le dieron este ser viviente, le dio a los ángeles para ellos derramar la ira de Dios a esta tierra. Y fue dada a ellos estas copas de uno de estos seres vivientes. Recuerda cuántos seres vivientes habían. Habían 4 de ellos, ¿verdad? Que vimos en capítulo 4. Ellos estaban alrededor del trono de Dios. Ahora, versículo 7. Vamos a ver lo que está en las copas. Dice, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Esta copa, dado por los seres vivientes, tenía algo dentro que fue la ira de Dios, dice el versículo 7. Llenas de la ira de Dios. Ahora el capítulo 16, si Dios permite, la semana que viene entramos en ella, vemos las manifestaciones de esta copa. Y es algo que va rápido. Creo que cada copa es solamente un versículo. Y es constantemente. Ya estamos en el final de la tribulación y no coge tanto tiempo como los sellos y las trompetas. Esto va a ser una copa, la próxima, la próxima, y toda la ira de Dios va derramando rápidamente a esta tierra. Va a ser algo difícil. Por eso se llama la gran tribulación durante esos tiempos. Quiero que vea algo interesante en este versículo 7. Juan describe algo sobre nuestro Dios. Dice que vive por los siglos de los siglos. Ven ahí en versículo 7. Es una descripción de Dios. En medio de la ira de Dios, Juan da esta descripción que es bien interesante para nosotros reconocer la grandeza de nuestro Dios. Dice, refiriendo a Dios, llenas de la ira de Dios, ahora que vive por los siglos de los siglos. Dios es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Él es el alfa y omega. Mira lo que dice Moisés. Vamos a Salmos capítulo 90 un momento, versículo 2. Salmos, este salmo fue escrito por Moisés. Y dice en capítulo 90, versículo 2, hablando sobre este versículo, en versículo 7, dice Salmos 90, versículo 2, antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, que dice, tú eres Dios. Dios siempre existía. Conocemos Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y ¿qué? Y para los siglos, por los siglos. Algo interesante es que Dios es eterno, pero su ira no es eterno.
Dios es eterno, pero la ira de Dios no es algo eterno. Apocalipsis capítulo 15, aún en versículo 1, en el capítulo que estamos ahora, en versículo 1 que hablamos la semana pasada, míralo otra vez conmigo. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían los 7 plagas postreras. Mira lo que dice, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Significa que la ira de Dios está completa, se termina. La ira de Dios no es algo eterno. Solamente en este tiempo vemos la ira de Dios, y después que se terminen las copas y vemos la guerra de Armagedón, la ira de Dios está completa. Dice, consumaba la ira de Dios. Lo vemos ahí en capítulo 16, aunque vamos a estudiar la semana que viene. Mira capítulo 16, versículo 7, un momento. Quiero hacer este punto sobre la ira de Dios que no es eterna. Apocalipsis 16, versículo 17, dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo. El trono decía, y quiero que vean estas dos palabras, hecho está. Es evidencia que en ese momento Dios dice, hecho está. Ya la ira está completa, ya se ha terminado. La ira de Dios no es eterna. Interesante que la ira de Dios empieza en capítulo 6. En este tiempo de la tribulación, capítulo 6 es cuando abre los sellos, y después termina la ira de Dios en el final de las copas sobre esta tierra en capítulo 16. Durante este tiempo, estos 7 años, vemos la ira de Dios. Pero en medio de la ira, quiero ver algo interesante. En medio de la tribulación, en medio de capítulo 6 y capítulo 16, donde vemos la ira de Dios, vemos algo interesante, algo glorioso, que es la misericordia de Dios. Jesús o Dios estaba proveyendo durante la tribulación salvación. Recuerda que mandó los 144,000, habían los 2 testigos que predicaban, habían el ángel que Dios mandó en el aire, y todos estaban predicando durante este tiempo en la tribulación. Aunque vemos la ira de Dios desde capítulo 6 a capítulo 16, también en el mismo tiempo estamos viendo la misericordia de Dios. El evangelio estaba predicado, estaba presentado, personas estaban viniendo a Cristo, estaban salvos, dieron su vida al Señor. Vemos estos dos a la misma vez, la ira y también la misericordia. El evangelio fue predicado para dar oportunidad para ser salvo. Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan capítulo 3 versículo 16, un versículo conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no desea que nadie sea perdido, ni aún en la tribulación. Por eso se predicó durante ese tiempo. Número 2, terminamos aquí, solamente 2 puntos. Fue abierto el templo. Ahora, número 2, fue cerrado el templo. Terminamos en versículo 8, dice, y el templo, recuerda que de ahí salían los 7 ángeles, de ahí vimos el ser viviente dando a estos 7 ángeles las copas, y dice, y del templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Antes de derramar la ira de Dios, capítulo 16, antes que eso pase, dice que se llenó el templo de humo. Y este humo está conectado, dice el versículo, con su gloria y con su poder. Ahora, mira lo que dice en versículo 8, la segunda parte.
y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Me recuerdo en el Antiguo Testamento donde Moisés tampoco no podía entrar en el tabernáculo porque el humo de la nube de la gloria de Dios no permitía a nadie entrar. Eso se ve en Éxodo capítulo 40, puede escribir este versículo y mirarlo después. Éxodo 40, versículo 34 y 35 dice: entonces una nube que cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Eso es lo que estamos viendo aquí en capítulo 15, versículo 8. Dios ahora está solo en el templo allá en el cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine derramando la ira a esta tierra, a la tierra. Sacó a todos del templo. Todas actividades que se practicaban del templo estaba cancelado. ¿Por qué Dios quería estar solo? Solamente mi opinión. ¿Por qué Jesús sacó a todo? Quizás estaba triste. Su corazón estaba quebrantado porque los que estaban